Luego de tener la entrevista con Juan Castaño, quedaron muchas cosas girando dentro de la cabeza, especialmente en cuanto al caso de la parte teórica y la parte práctica que se debe tener al momento de abordar un tipo de música, ¿no? Al final, como tal, logré pensar en la parte, en la división, la teórica y la práctica, que es como el acercamiento principal que nosotros llegamos a tener, como el primer contacto que llegamos a tener, que esos son los dos primeros, que son como proporcionales en medidas en cuanto a la parte de interiorización de un ritmo, de un género en especial. Entonces, luego de hablar con él, sí me quedó una idea, un pensamiento acerca de cómo abordar mejor este tipo de músicas. Entonces, por ejemplo, o músicas en general, prácticamente. Músicas de tradición oral, de tradición, ¿no? ¿Cómo es? Músicas tradicionales, populares, populares tradicionales, mejor dicho. Eh, este tipo de músicas, como no están escritas, como no hay muy pocas partituras, simplemente es algo más eh, que los estudiosos de la academia, no musicólogos, han llegado a investigar más a fondo acerca de estas músicas, han tenido sus salidas de campo, han tenido sus investigaciones. Entonces llegamos a la conclusión de que es un poco de ponerlo en el lenguaje que nosotros, aquellos que no tenemos contacto directo con estas músicas, logremos comprender cómo es esta misma música. Pero por ejemplo, él nos comentaba que la tercera, ¿cierto? El intervalo de tercera que hay en la marimba no tiene la afinación, no está temperada occidentalmente como nosotros conocemos el piano, la guitarra, uno de esos instrumentos que si sabemos reconocer cuándo es tercera mayor y cuándo es tercera menor. En el caso de la marimba es algo muy ambiguo porque está como entre los dos, como si llegara a un punto microtonal entre estos dos intervalos, justo como en la parte de la mitad. Entonces no se sabe bien si es tercera mayor o tercera menor y simplemente se interpreta como una tercera, no se especifica nada. Es como si en la música temperada o en la música occidental estuviéramos hablando de una quinta justa, ¿sí? O de una octava justa, cosas que de una u otra forma no tienen como otra clasificación, sino que es directo. O sea, si hablamos de cosas, de algo muy directo, entonces sería mejor la octava antes de la cuarta o la quinta, porque pues hay cuarta aumentada, quinta disminuida, empieza a variar un poco. A cambio, la octava es mucho más centrada. Entonces, por ejemplo, a lo que iba con todo esto era que es un poco complicado la parte de la interpretación precisamente por eso, porque no se especifica a fondo cuál es la manera correcta de interpretarla, porque en verdad la manera correcta es algo muy reservado, algo muy de ellos. Entonces, para las personas que no conocemos ese tipo de música desde pequeños o que no estamos familiarizados desde hace tiempo, pues nos queda un poco complicado llegar y volver a entender ese tipo de música. Entonces, pensando más que todo la parte teórica y la parte práctica, me parece que la parte práctica tiene que ser mucho mayor a la teórica. ¿Por qué? Porque en la parte teórica, o sea, como dije antes, no se tiene como tal bases escritas que uno pueda seguir, no hay muchos ejemplos teóricos como fuertes como tratados teóricos sobre estas músicas tradicionales. Entonces la forma más práctica y la más sensata de poderse acercar a estas músicas es la parte práctica, porque de esta manera uno tiene el mayor contacto posible para poder comprender, entender y interiorizar ese estilo, esas músicas tradicionales.
ya que solo interpretando es realmente como uno llega a entender este tipo de músicas, ¿no? Uno llega a poder interpretarlas correctamente y no tiene problemas con la parte del problema de la afinación, de los instrumentos no temperados y esto y lo otro. Eh, bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención es que él como tal no es músico, él, él es artista plástico, él estudió artes plásticas, no me acuerdo en qué universidad, no tengo claro, pero él se acercó a esta música, bueno, a toda la música en general, fue por la curiosidad, ¿no? Sobre conocer esto, lo otro, esto cómo se conforma, esto cómo es, esto cómo se puede explicar y de la manera. Entonces, también es muy importante dentro de nuestro ámbito como artistas, como músicos, el de siempre tener la curiosidad sobre las cosas, preguntarse el por qué al momento de hacer las cosas, ¿no? También hace unos días en una clase nos preguntaban sobre un tema y pues estábamos tocando el tema cómo es, las formas, las partes y todo, pero llega el maestro y nos dice, bueno, ¿y qué lo hace sentir ese tema? ¿Qué lo hace sentir ese género, esta música que estamos interpretando? Entonces va mucho más allá de simplemente la parte de sé tocarlo, sé escribirlo, sé escucharlo, sé cantarlo y todo lo demás, sé analizarlo más que todo, es el hecho de ir a cómo puedo manifestar mi ser, lo que yo soy, lo que hace parte de mí, lo que siento, todo esto, cómo lo hago plasmar dentro de esta música, ¿no? Cómo logro que eso quede ahí, en la otra parte, cómo lo hago. Entonces, de esa manera, siempre me pongo a pensar, siempre busco como el lado de la curiosidad, ¿no? Sacar preguntas cada vez que resultan y hacerlas a pesar de que me parezcan pobres o algo. La gracia es que estén bien redactadas, que fue otra cosa que nos corrigió mucho. Pero sí como tener la parte clave de no quedarse callado con algo que a uno le llama tanto la atención. Esa parte es vital. Entonces como tal es práctica y curiosidad. Pocas palabras.